cual se reincorporó al Instituto de Ciencia de Materiales y desde allí pues hoy nos trae qué es lo que está haciendo en casos de cálculos a partir de primeros principios para los modelos nanométricos de simulación de materiales. Así que cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Pues, estar aquí hoy con vosotros. Traigo una charla que está prácticamente dividida en dos partes. Bueno, primero voy a hablar un poco de la motivación para hacer el tipo de cosas que nosotros hacemos. Luego voy a hablar de la teoría, la parte estructural y la parte de cálculos de energías totales y cómo relacionamos una cosa con la otra y por qué es interesante acudir a técnicas que permiten medir la estructura de un material cuando se hacen cálculos de energías totales para estudiar un material determinado, las distintas aproximaciones que usamos, básicamente Hartree-Fock y DFT, y luego voy a presentaros básicamente dos ejemplos. Un ejemplo del que nosotros estamos particularmente bastante orgullosos y creemos que es muy didáctico y presenta, digamos, todos los rasgos que hay que entender en el trabajo que nosotros hacemos, que es la difusión de clústeres de agua en una superficie de paladio. Y luego el segundo tema del que querría hablar es la difusión de hidrógeno en hierro BCC. Este signo raro es una alfa, es decir, es lo que normalmente se llama hierro alfa, ¿de acuerdo? Pero es una estructura BCC. Este trabajo lo hemos hecho en colaboración con gente del Torroja, con Javier, que ha hecho la mayor parte de los cálculos, que está aquí presente, Pepe y Carmen Andrade. Y luego, si hubiera tiempo, que no creo porque voy a tratar de concentrarme en explicar estos dos temas, os contaría un poco más de dos cosas extras que nos interesan en el Instituto de Ciencia de Materiales, pero que ya digo que quizás no hay tiempo para abordarlo y simplemente lo he traído por si acaso. Uno es los estudios que hacemos sobre grafeno, que son capas monoatómicas de carbono, de grafito básicamente, pero simplemente una capa de grafito, es decir, es el material más fino que podéis imaginar. Y otro es la superficie de un óxido metálico, la superficie del óxido de titanio, que hemos estudiado y caracterizado por diferentes técnicas, incluyendo la teoría. Bueno, y finalmente, pues un par de conclusiones sobre los temas más importantes y ya está. Este trabajo se ha hecho en colaboración con una serie de grupos de personas, primero que nada teóricos, es decir, yo vengo del grupo de teoría del Instituto de Ciencia de Materiales, entonces mi colega José Antonio Vergés, con el que llevo ya trabajando bastante tiempo, y un postdoc que se va a unir al grupo ahora en diciembre. Grupo de estructuras de sistemas nanométricos, que es un grupo experimental que también trabaja en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. De hecho, bueno, pues forman un laboratorio, son gente muy joven, pero gente que hace trabajo muy interesante en difracción de electrones de baja energía, en microscopía de efecto túnel. El grupo que he mencionado del Torroja, con el que hemos colaborado para hacer el estudio de la difusión de hierro, de la difusión de hidrógeno en hierro, que voy a presentar. Bueno, pues básicamente Fernando Flores y Rubén Pérez en la Autónoma, con los que siempre hemos tenido una colaboración fluida y ocasionalmente en un momento o en otro terminamos siempre haciendo trabajos. Mis colaboradores de Cambridge, que es un proyecto que tengo yo con ellos, en el que básicamente al año me paso 2 o 3 meses en Cambridge trabajando en temas de, esto es el departamento de química de Cambridge, y son temas relacionados con catálisis, y luego en temas de difracción de electrones, pues yo llevo ya más de 25 años colaborando con el grupo de Erlangen,
liderado por Klaus Heinz, que es uno de los grupos pioneros en la difracción de electrones de baja energía en Europa. Por supuesto, agradecer la financiación, el Consejo que paga los salarios, el Ministerio que paga los proyectos, el proyecto normal de la asesora y Consolider, en el que estamos incluidos con gente del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, y el EPSRC, que paga mis estancias en Inglaterra vía un proyecto inglés. Bueno, la motivación en general es la química y la física de superficies. Es decir, el grupo es un grupo de superficies y de lo que se trata es de poder dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, si pongo metano en una superficie determinada, por ejemplo, en este caso, una serie de experimentos que hicieron David King y Walker, en una superficie como platino 110, el metano se disocia, y si se disocia, tiene una barrera para la disociación o no. ¿Cuál es la posición de absorción? ¿Cuál es la distancia, la energía, etcétera? Todos los detalles que nos puedan llevar a entender cómo es la química de esta molécula encima de esta superficie. Este ejemplo en particular lo menciono porque, bueno, en este trabajo en principio había una cierta evidencia de que el metano se podía disociar en una superficie sin barrera, pero ninguno de los cálculos teóricos apuntaban a que en la superficie 110 del platino este proceso podía ocurrir. Finalmente, después de estudiar diferentes modelos, nosotros llegamos a la conclusión de que esto puede ocurrir en la cara 111, no en la cara 110, en el caso de que se encuentre un adátomo de platino absorbido sobre esa cara. La relación entre la cara 111 y la 110 es que hay facetas de esta superficie que tienen la geometría de la 111. Entonces, aunque realmente la superficie está caracterizada como una 110, la zona en la que este proceso puede ocurrir es básicamente uno de los bordes de la superficie donde encontramos una disposición geométrica de este estilo. Para poder responder este tipo de preguntas, indudablemente lo primero que hay que tener es un conocimiento de la estructura geométrica con la que estamos trabajando. Sin este conocimiento, si no sabemos dónde están situados los átomos, es muy difícil hacer un modelo que a escala atómica nos pueda decir algo sobre la física o la química del problema. Y esto no es trivial. En particular, uno tendería a pensar que la estructura de una superficie se puede determinar simplemente cortando el sólido pues, por un plano que vaya entre dos planos en una orientación determinada y dejando la disposición atómica que resulta como un modelo probable para esa superficie. Este es un ejemplo en el que la desviación de ese modelo es realmente notable. Esto es platino 110. Cuando se corta platino por una dirección 110, esta es la disposición geométrica que uno obtendría. Sin embargo, esa superficie, de forma espontánea, muestra lo que se llama una reconstrucción 1×2 o de filas añadidas, o también se puede hablar de filas que faltan, que significa que una de cada dos filas desaparece de la superficie. Si no se tiene este tipo de información, pues es muy difícil hacer modelos que luego lleven a conclusiones válidas sobre la química que ocurre aquí. Aquí se puede ver, por ejemplo, las facetas 111 de las que os hablaba antes, que son justamente estos planos. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que hacer es tener una información sobre la geometría de la superficie, y eso, en particular, en nuestro laboratorio se consigue mediante una combinación de 2 o 3 técnicas experimentales que solemos usar. La primera de ellas, la más importante, es la difracción de electrones de baja energía. Esto es el proceso análogo a lo que es la difracción de rayos X para determinar estructuras de volumen, solo que con electrones. Se tiene un cañón de electrones con el cual se genera una corriente de electrones que inciden sobre una superficie. Esos electrones se difractan en la superficie y generan una serie de picos Bragg que tienen una determinada variación con la energía que se puede medir como una intensidad en función de la energía. Esto es una curva
que el vídeo quizás ha pasado un poco deprisa, pero si lo veis aquí, esto es, digamos, el patrón de difracción en función de la energía, cómo van moviéndose los puntos Bragg, cómo se van acercando hacia el origen a medida que la energía aumenta y sobre todo cómo la intensidad de cada uno de esos puntos disminuye muy notablemente con la energía del haz de electrones. Esta curva, por lo tanto, tiene una estructura importante que sirve para determinar la estructura de la superficie de la siguiente manera. Normalmente no se puede aplicar teorías de perturbaciones a primer orden como en rayos X, porque la interacción entre los electrones y los átomos es fuerte, y lo que se hace es aplicar métodos de prueba y error. Se determina un modelo determinado en el cual hay una serie de parámetros geométricos y en función del valor de uno de estos parámetros se calcula con unas teorías de las que no voy a entrar en detalles sobre esto, pero ahora voy a mencionar cuál es la parte importante de esas teorías. Entonces se calcula cuál es la variación de la intensidad de uno de esos spots difractados en función de la energía. Esa curva teórica se compara con la curva experimental y se ajusta pues esto es lo que se llama una función de coste o un parámetro de correlación en el cual se busca el máximo de similitud entre la variación predicha teóricamente y la variación medida experimentalmente. Y con esto se determina un modelo para la superficie que cuando se hace con este tipo de técnicas es muy fiable y es cuantitativo. Y la mayor parte de las estructuras de superficie que conocemos a nivel cuantitativo, con toda clase de detalles numéricos sobre todas las distancias relevantes, han sido determinadas de esta manera. El mayor problema que tiene la técnica es que la interacción entre los electrones y los átomos es muy fuerte y por lo tanto la amplitud que incide sobre uno cualquiera de los átomos que hay en la superficie depende no solamente del haz inicial de electrones que mandamos sobre la superficie, sino también de amplitudes escatereadas en otros átomos. A todos los órdenes, es decir, contribuciones de muchos átomos alrededor de uno determinado son importantes para poder calcular la amplitud que incide finalmente sobre un átomo. Esto lo que quiere decir es que si nos movemos a un átomo diferente, pues esta amplitud depende a su vez de lo que se ha escatereado en el átomo inicial donde estábamos fijándonos. Por lo tanto, esto es un problema autoconsistente. Es un problema en que la amplitud total depende de la amplitud escatereada, por supuesto de la amplitud inicial, pero la amplitud escatereada a su vez depende de la amplitud total porque todos los átomos en realidad dentro de la red participan de este proceso de múltiple scattering. Esto hace que la teoría sea un poco más complicada de formular, pero le da mucha sensibilidad a los parámetros geométricos, una capacidad de predicción cuantitativa que es alta y el precio a pagar es utilizar procedimientos que sean autoconsistentes. La segunda técnica experimental que usamos para determinar la estructura es el microscopio de efecto túnel, el microscopio de barrido. Esta técnica, al igual que la anterior, tiene su origen inherentemente en un proceso mecanocuántico, es decir, en la anterior teníamos un proceso de difracción de electrones en la superficie, aquí lo que tenemos es un proceso de túnel a través de una barrera. Esto consiste en, se utiliza una punta que va barriendo una superficie a una energía tal que los electrones en realidad no pueden penetrar, no pueden pasar de la punta a la superficie, excepto haciendo túnel a través de la barrera. El hecho de que el proceso de transmisión de la punta a la superficie sea vía efecto túnel le da una gran sensibilidad a la posición de la punta, porque las corrientes inyectadas dependen exponencialmente de parámetros geométricos como por ejemplo la distancia entre la punta y la superficie. Esto permite que a medida que se va barriendo por encima de la superficie con la punta, se obtiene una imagen
que realmente refleja la estructura atómica de los átomos en la superficie y se puede relacionar con modelos de la disposición geométrica que vamos buscando. Sin embargo, a pesar de que esta imagen es una imagen que se obtiene en espacio real, no en espacio recíproco, como la imagen que teníamos de difracción anterior, es una imagen en la que los efectos de estructura electrónica pueden tener importancia. Entonces, realmente los experimentos de STM se dividen en aquellos que son triviales, en los que se ve directamente dónde están todos los átomos, y aquellos en los que hay que producir una interpretación teórica para lograr entender realmente dónde están los átomos. Nosotros, en particular, bajo la dirección de Fernando, hemos desarrollado técnicas teóricas para calcular la corriente túnel en este tipo de experimento, utilizando funciones de Green de no equilibrio, puesto que este es un problema en el que básicamente no hay equilibrio entre los electrones que están en la punta a unas energías y los electrones que se inyectan en la superficie a energías diferentes. En esta teoría es muy importante, por ejemplo, el proceso de múltiple scattering que ocurre entre la punta y la superficie a bien altos voltajes o pequeñas distancias entre la punta y la superficie. Estos procesos de scattering múltiple, que vienen reflejados aquí en esta matriz de scattering múltiple que entra en el valor de la corriente en función del voltaje, son importantes cuando hay una saturación de la corriente debido, por ejemplo, a una distancia pequeña entre la punta y la muestra. Este tipo de teorías se pueden utilizar no solamente para encontrar la topografía o para hacer experimentos de espectroscopía en función del voltaje, sino también para explicar cómo se pueden manipular en una superficie átomos individualmente con un STM. Nosotros hemos usado ese tipo de descripción para explicar experimentos en los que se hacía eso. La última técnica experimental a la que me gustaría referirme es la técnica de inyección de electrones balísticos utilizando la punta de un microscopio de efecto túnel como cañón de electrones. En este caso en particular, lo que se va buscando no es solamente la imagen STM, que se obtiene midiendo la intensidad que entra en la superficie y se inyecta en un detector determinado a través del metal, sino la intensidad que atraviesa el metal y luego se inyecta básicamente en un sustrato que normalmente puede ser un semiconductor, pero puede ser otra cosa. Es decir, al detectar la intensidad que se ha inyectado en el semiconductor después de atravesar todo el metal, lo que se obtiene es una imagen de la interfase metal-semiconductor, y esto en particular se puede usar para estudiar la barrera Schottky entre el metal y el semiconductor. Nosotros también hemos ampliado la teoría anterior que hemos usado para cálculos de STM y hemos estudiado este tipo de experimentos con un formalismo que básicamente vuelve a ser un formalismo de funciones de Green, de Keldysh, de no equilibrio. No voy a describir en más detalle esas técnicas experimentales, pero un poquito más adelante voy a insistir en que es importante tener, digamos, un apoyo experimental para realizar una interpretación teórica lo más correcta posible. Y en particular, esto lo digo desde la perspectiva de un teórico. Yo solamente hago cálculos, pero la posibilidad de poder hacer una conexión con experimentos, en mi opinión, es muy importante. Viniendo a los cálculos de energías totales, lo primero que uno puede hacer es emplear una aproximación de Hartree-Fock, que es una aproximación clásica. En este tipo de cálculos lo que se trata es de encontrar una función de onda que depende de muchos parámetros, porque tenemos muchos cuerpos en el problema que queremos resolver, que minimice la energía total. Esto está basado, digamos, en el principio variacional y en principio, es un procedimiento en el que si tenemos un sistema de fermiones, por ejemplo electrones, se simetriza adecuadamente la función de onda y se busca minimizar esta energía por un método que no puede ser lineal, que tiene que ser autoconsistente, de la misma forma que los métodos que usábamos antes para determinar la estructura de la superficie, porque
la ocupación de un orbital Fock depende de la ocupación de todos los demás orbitales. Por lo tanto, para poder minimizar uno de estos orbitales, tenemos que tener listos todos los demás y volver otra vez a empezar para resolver el que estamos ahora ocupando en términos de todos los otros. Esta, digamos, es una teoría en la que la correlación, lo que es el canje está bien descrito, pero la correlación no. La correlación se puede añadir con técnicas perturbativas. La energía de correlación típicamente es una fracción pequeña de la energía total, un 1%, un 2%, pero para determinados problemas, a pesar de que es una fracción pequeña, es lo importante y hay que tenerla en cuenta. Estas técnicas perturbativas son eficientes, pero son muy costosas. Otro rasgo que tienen, digamos, las teorías de Hartree-Fock que las pueden hacer interesantes es que están de acuerdo con el teorema de Kuhlmann, que nos dan una idea de que las energías de los estados excitados básicamente se pueden relacionar en un experimento con las energías que encontraríamos de emisión entre estados vacíos y estados ocupados. Esto es algo que, por ejemplo, en DFT no ocurre y algunas veces, bueno, pues hacer un cálculo Hartree-Fock cuando uno está interesado en estados excitados puede ser interesante. La otra opción que podemos usar para hacer cálculos de energías totales es utilizar el formalismo del funcional de la densidad. En la teoría del funcional de la densidad, para encontrar un mínimo de la energía de acuerdo con el principio variacional, no utilizamos o no es necesario utilizar la función de onda, sino que podemos hacer todos los cálculos en función de la densidad del sistema, la densidad electrónica. La densidad básicamente tiene dos ventajas. En primer lugar, es un número real, no es un número complejo como la función de onda. En segundo lugar, mientras que la función de onda depende en un problema de muchos cuerpos de algo así como 3n parámetros, la densidad solamente depende para cada punto del espacio de 3 parámetros y por lo tanto el problema variacional es más sencillo. La DFT se apoya en dos pilares. El primero de ellos es el teorema de Hohenberg y Comte, que nos asegura que para el estado fundamental del sistema, y solo para el estado fundamental, no para los excitados, todas las propiedades se pueden obtener solo de la densidad. No necesitamos calcular funciones de onda. El segundo pilar es la hipótesis de Kohn-Sham, que nos da un sistema de partículas no interactuantes, que es un sistema auxiliar, es decir, es un sistema ficticio, pero que se puede demostrar que nos va a dar la densidad exacta del sistema de partículas interactuantes. Por lo tanto, resolviendo este sistema de partículas no interactuantes mucho más sencillo que el sistema de partículas en las que hay interacciones, podemos obtener la densidad que minimiza la energía real del sistema. Y de esta forma se puede trabajar. Las teorías de DFT pues, implican una serie de hipótesis o de aproximaciones. La primera elección que uno tiene que hacer es un problema, digamos, de condiciones de contorno que a su vez pueden determinar, por ejemplo, la base en la que se resuelve el problema. Idealmente, ni las condiciones de contorno ni un detalle técnico como la elección de la base deberían influir en los resultados que obtenemos. Pero es importante, por lo tanto es lo primero que hay que discutir. Las dos condiciones de contorno típicas que se pueden elegir para resolver el problema son condiciones de contorno extendidas, donde simplemente se pide que la función sea continua y sus derivadas y se va repitiendo una celda hasta llenar el espacio. Esto es un sistema totalmente infinito que cubre el espacio en las direcciones que hagan falta, o una condición de contorno en que la función de onda se anula en el infinito. Esto es una condición de contorno que se adecúa más a un clúster de átomos finito que tiene un número fijo en donde la función de onda tiene una probabilidad sobre el sistema y se anula a distancias significativas de nuestro clúster. Para este tipo de condiciones de contorno, pues lo ideal es utilizar una base que sea extendida. Eso facilita los cálculos, en realidad cualquier problema se puede resolver con cualquier base,
pero tener una base extendida para un problema infinito es obviamente una ventaja. Para este de acá, lo normal es utilizar bases localizadas, que pueden ser, por ejemplo, gaussianas. Dependiendo de la elección que se hace en esta dirección, pues hay un montón de códigos ahora en la literatura que se pueden utilizar para resolver estos problemas. En función también de estas elecciones hay que tener en cuenta la influencia de distintos parámetros que influyen en la convergencia. Converger este tipo de problema es normalmente mucho más fácil porque la base converge en función de parámetros numéricos, como por ejemplo el número de ondas planas que se introduce o el grid con el que se muestrea el espacio recíproco. Mientras que estas son bases que tienen una serie de elementos bien definidos desde el principio y no se pueden aumentar o disminuir de forma tan sencilla como las bases extendidas, que simplemente cambiando un número cambiamos la precisión con la que estamos trabajando. Otra serie de aproximaciones que hay que tener en cuenta cuando se consideran estos cálculos es que normalmente no se introducen todos los electrones en el problema, solamente se introducen los electrones de valencia, que son los que participan en la química. Entonces eso significa introducir una serie de pseudopotenciales que ya están ajustados para dar resultados razonables que tienen que ver con esos electrones de valencia. Una aproximación muy importante, y es que en DCT sabemos que existe un funcional de canje y correlación que es perfecto y daría la solución exacta del problema, pero no sabemos cuál es. Solamente sabemos calcular aproximaciones a este funcional. En general podemos calcular mejor el canje que la correlación y hay una serie de elecciones que se pueden hacer en función de la cantidad de canje y de correlación que se está introduciendo. Se puede empezar también haciendo teorías que dependen solamente de la densidad localmente o que tienen correcciones de gradientes o bien que son funcionales híbridos y en general los resultados dependen de la elección que uno hace del funcional para resolver el problema. Y aquí entramos claramente en algo que la aspiración de la teoría es resolver el problema sin utilizar parámetros ajustables, pero evidentemente cuando uno elige algo así como un funcional, pues está ya determinando los parámetros que le interesan para resolver ese problema. Es decir, la teoría ab initio de primeros principios perfecta no existe, es una cosa que es bueno tener siempre en la cabeza. Todos estos métodos están basados en el principio variacional, como he dicho, y una de las razones por las que en los últimos años se han vuelto más prácticos y empiezan a participar de un montón de campos diferentes que antes parecían inaccesibles es en particular porque han aparecido nuevas técnicas que nos permiten llegar a encontrar un mínimo de esa energía, como las técnicas de Carr y Parinello, que nos evitan hacer diagonalizaciones de hamiltonianos. Por supuesto, porque las técnicas de cálculo y la velocidad de los procesadores ha aumentado, por la posibilidad de hacer cálculos en paralelos, y el resultado de todo esto es que hoy en día se pueden abordar entre cientos y miles de átomos en una simulación de este tipo, y nosotros rutinariamente llegamos hasta 100 átomos sin ningún problema en los modelos que hacemos. Con este tipo de información uno puede calcular la energía total. Esto es básicamente la energía total electrónica, es decir, se supone, solamente estamos resolviendo el problema cuántico para los electrones, suponemos que los iones son muy pesados y se mueven dentro de un potencial efectivo determinado por los electrones, pero son partículas básicamente clásicas. Con el cálculo de energía total podemos optimizar la geometría, es decir, minimizar las fuerzas y minimizar también las tensiones dentro del material. Podemos calcular vibraciones del material, es un poco más difícil porque hace falta calcular derivadas. Podemos calcular barreras de difusión o barreras de disociación y podemos hacer también dinámica molecular, también dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer. Todo este tipo de cálculos nosotros los hemos realizado y yo voy a presentar algunos ejemplos
de cómo funcionan en casos reales. Por supuesto, la pregunta que se hace un teórico siempre respecto de una teoría en la que hay una serie de ingredientes que son aproximados es cómo de preciso es este formalismo. Este formalismo obviamente tiene éxitos, muchos éxitos, pero también hay que manejarlo con cuidado, porque también puede tener, digamos, campos en los que entremos en temas que no podamos entender la solución que estamos encontrando. Sin embargo, lo cierto es que estamos encontrando muchos sistemas en los que el formalismo es muy preciso y nos está dando una información muy útil. Y por eso, bueno, pues cada vez lo estamos utilizando más. Esto es una serie de ejemplos que nosotros hemos hecho en los que tenemos una cierta experiencia. Simplemente quiero mostraros que se puede aplicar a casos muy distintos. Por ejemplo, se puede aplicar al cálculo de vidas medias de partículas de electrones en superficies, se puede aplicar a estudiar el transporte en constricciones, en función, por ejemplo, de la tensión que puede terminar rompiendo una constricción. Se puede, recientemente lo hemos aplicado para estudiar la eficiencia de un MOSFET. Se puede estudiar la difusión de moléculas que son aminoácidos, que son ya moléculas grandes comparadas con el tipo de sistemas que veníamos estudiando en los últimos años. Moléculas muy grandes, como por ejemplo esta en la que hemos llegado a estudiar cientos de átomos, procesos químicos que pueden ser relevantes en catálisis. Y en particular hoy solamente quiero hablar de básicamente dos ejemplos, como he mencionado antes, la difusión de agregados de agua sobre metales, la difusión de hidrógeno dentro de hierro, y si hubiera tiempo os contaría alguna cosa de lo que ocurre en una capa de grafeno bajo tensión. Es decir, el interés de los dos ejemplos, o básicamente de este ejemplo en el que me centraría, es cuál es el efecto de la tensión externa sobre la física o la química de una capa monoatómica de grafeno. Finalmente, como digo, bueno, pues nosotros hemos trabajado y tenemos mucho interés en la superficie del óxido de titanio, y podría enseñaros muy rápidamente cuál es el acuerdo que podemos lograr en estos momentos entre la teoría y el experimento para esta superficie, que os puede dar una idea de cómo de precisos son los cálculos que estamos haciendo. El primer ejemplo es la difusión de agregados de agua sobre paladio, y lo que tenemos aquí es un experimento realizado por Miquel Salmerón en Berkeley, en el cual con un STM, aquí hay un vídeo que a lo mejor lo podemos repetir, se ve perfectamente cómo las moléculas de agua se mueven sobre la superficie de paladio. En tiempo real, por lo tanto, se pueden medir los parámetros de difusión de este sistema. Analizando este vídeo, uno puede entender que las moléculas se van moviendo por la superficie y de pronto dos moléculas de agua se juntan y forman un dímero de agua. Ese dímero sigue difundiendo por la superficie, encuentra otro monómero de agua y forma un trímero. El trímero se sigue moviendo, encuentra otra molécula de agua y forma un agregado de 4 moléculas, etcétera, hasta que se forman, en particular en esta secuencia, lo más grande que se ha observado es un agregado de 6 moléculas de agua, el hexámero. Entonces, lo interesante sobre esto es que si uno mira los coeficientes de difusión de estos sistemas, encuentra que si el monómero difunde como 1, el dímero difunde 20.000 veces más rápido, el trímero difunde 400 veces más rápido, el tetrámero ya difunde como el monómero, y el pentámero y el hexámero difunden más lentos que el monómero. Y entonces esto inmediatamente pone, digamos, una cuestión de cómo se puede entender esto, puesto que cada vez se trata de objetos más pesados con mayor interacción con la superficie. Nosotros hemos estudiado utilizando DFT, también Hartree-Fock, métodos extendidos y métodos basados en clústeres, y siempre tratando de obtener resultados en los que esto no dependa de la base que usamos, del modelo que usamos, sino que son, digamos, comunes a
los dos sistemas, a sistemas extendidos o sistemas localizados. Y hemos estudiado la difusión del monómero sobre la superficie. Encontramos unas barreras de difusión en que la barrera que encontramos utilizando clastes es básicamente el valor experimental. Las barreras que encontramos utilizando métodos extendidos son un poco más grandes, pero están en buen acuerdo con el valor experimental y con el valor que obtenemos con Gaussian. Y tenemos además un camino de difusión que está de acuerdo con lo que se ve con el STM, con lo predicho en el experimento. Cuando estudiamos el dímero, que como digo pone un problema porque difunde 20.000 veces más rápido que el monómero, lo que encontramos es que el dímero se absorbe de una forma asimétrica. Es decir, las dos moléculas que forman el dímero no están situadas de la misma manera sobre la superficie. Una de ellas está más cerca de la superficie y tiene una interacción más fuerte con los átomos de paladio. La otra está más alta, es, digamos, la que recibe el puente de hidrógeno y tiene una interacción más débil con los átomos de paladio. Pero incluso así, si arrastramos el monómero, como la segunda molécula interacciona con la superficie, aunque poco, lo que tenemos es una barrera de difusión más alta y por lo tanto un coeficiente de difusión más bajo en contra de lo que predice el experimento. Sin embargo, aquí se puede ocurrir un mecanismo de difusión totalmente diferente al que puede provenir de arrastrar el dímero como un todo, que es el siguiente. Puesto que esta molécula está un poco más alta e interacciona débilmente con la superficie, esta molécula en realidad rota casi libremente. Con eso lo que vemos es que la molécula puede rotar. Una vez que ha rotado, pues el monómero, digamos, que estaba arriba, pues se ha puesto en esta posición. En esta posición de acá, y la barrera que tenemos viene por aquí. En esta posición de acá, el dímero vibra. Tiene una frecuencia típica de vibración de 100 centímetros sobre la menos 1, que es una frecuencia blanda, no es una frecuencia demasiado alta, y con esta vibración lo que puede ocurrir es que las dos moléculas de agua se pongan a una distancia de la superficie muy parecida. En ese momento la barrera va aumentando, por supuesto, y aquí lo que puede ocurrir es el estado de transición está justamente en el centro, es una posición simétrica en la que no podemos distinguir entre los dos monómeros, y en este estado de transición lo que puede ocurrir es que uno de los átomos de hidrógeno haga túnel a la otra molécula y este a la anterior. Con esto lo que hay es un cambio en quién da y quién recibe el puente de hidrógeno. Una vez que el puente de hidrógeno, esta era la molécula que recibía el puente de hidrógeno, ha cambiado de orientación, el dímero se reestabiliza poniendo al que lo recibe en una posición más alta que el que lo da. Con esto, digamos que la molécula ha hecho como un cambio de orientación respecto de la superficie y ahora puede volver a rotar y se ha trasladado efectivamente una celda unidad y por lo tanto ha difundido. Esta barrera para este proceso es más baja que la barrera para arrastrarlo porque básicamente desde este punto hasta este punto los dos hidrógenos lo que hacen es túnel. Y entonces al hacer túnel la barrera efectiva que ve el dímero para este proceso está cortada en el punto en el que los dos hidrógenos están haciendo túnel. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que vía túnel de masa considerable, porque esto es un protón, esto no es un electrón, podemos explicar perfectamente el coeficiente de difusión del dímero respecto del monómero. Digamos que lo que están haciendo, vamos a ver si funciona, es un vídeo, pero los vídeos suelen ser delicados. O sea, la forma en la que esto se puede visualizar es algo parecido a esto, las moléculas van rotando y van cambiando su orientación y su carácter de donante o aceptor del puente de hidrógeno y van deslizándose sobre la superficie de la misma forma que como si estuvieran bailando, digamos.
Un mecanismo parecido, pero que no involucra el túnel, se aplica para el trímero. En el trímero hay dos monómeros que están más cerca de la superficie y uno que está más alejado. El trímero puede girar bajo un eje que une uno de los monómeros que está abajo con un átomo de paladio, y una vez que ha girado, por una fluctuación térmica, esto no es un efecto cuántico, uno de los monómeros que estaba abajo puede subir arriba, rotar, y al caer puede caer sobre una pata distinta y volver a rotar sobre un eje diferente. Y el trímero va avanzando también a base de rotaciones con un coeficiente de difusión que es perfectamente compatible con el experimento. El segundo ejemplo del que quería hablar, quizás es un ejemplo que os puede resultar más interesante, es el que hemos abordado en colaboración con el grupo del Torroja, con Javier, con Pepe y con Carmen, que es la difusión de hidrógeno dentro de hierro BCC. La motivación para este problema es básicamente que se sospecha que la difusión de hidrógeno en hierro está relacionada con el fallo de estructuras de construcción bajo tensión. En la matriz de hierro BCC hay dos puntos de alta simetría donde en principio el hidrógeno se puede absorber, en un hueco tetragonal y un hueco octaédrico. Y lo primero que es interesante es conocer cuál de los dos huecos prefiere el hidrógeno y cuál es el efecto de introducir un defecto intersticial como el hidrógeno en cualquiera de esos dos huecos. Los estudios que nosotros hemos realizado, pues hemos empezado por estudiar cómo de bien podíamos reproducir el hierro y cuáles eran los parámetros, los valores de los parámetros que nos podían dar una descripción del hierro que fuera adecuada. Para eso estudiamos la distancia de enlace, el parámetro que define la celda en hierro, estudiamos el spin, puesto que el hierro es un material magnético, sería interesante que los cálculos reprodujeran el magnetismo del hierro, y estudiamos también los parámetros elásticos que van a definir luego todas las tensiones que aparecen en el hierro. Una vez que uno se toma el trabajo, digamos, de converger apropiadamente los cálculos, pues se puede predecir estos valores y compararlos con resultados experimentales con valores que están aproximadamente alrededor del 2 o el 3% de error, que nosotros creemos que es un acuerdo suficientemente bueno. Este tipo de cálculos no solamente nos permiten predecir valores para la fase estable, también nos permiten trabajar con fases metaestables, como por ejemplo la fase FCC del hierro, que es estable pero a presiones más altas. Y la razón por la cual esto puede ser interesante ahora va a quedar claro. La diferencia entre los dos huecos, el hueco octaédrico y el hueco tetraédrico, es importante. Empezamos estudiando una fase de alta densidad, de concentración, donde tenemos un átomo de hidrógeno por cada dos átomos de hierro, es decir, en cada celda unidad de la BCC tenemos un átomo de hidrógeno, y el efecto de poner el hidrógeno en el hueco octaédrico es crear una distorsión tetragonal de la celda muy importante. Esta distorsión tetragonal en realidad está en el camino de lo que es la conversión de hierro BCC a hierro FCC. Uno de los mecanismos que hay propuestos en la literatura para convertir el hierro BCC en hierro FCC es crear una distorsión tetragonal con una relación entre estos parámetros superior a 1,4. Entonces, la presencia del hidrógeno crea esta distorsión en altas concentraciones y genera un material que ya no es BCC, que está distorsionado tetragonalmente y que en principio podría presentar una tendencia a sufrir una transición de fase hacia una FCC. El hueco tetraédrico, sin embargo, en este sentido genera también una distorsión de la red, pero es mucho más modoso. Tiene una relación entre los dos parámetros que es más parecido a 1 y es, por supuesto, mucho más isótropo. Es decir, reparte todas las tensiones en las tres direcciones de mejor manera. Esto se puede, por ejemplo, estudiar con simulaciones de elementos finitos, que es algo que ha hecho Javier, y estudiar la distribución de tensiones alrededor de una de estas celdas
distorsionada por efecto de la presencia del hidrógeno. La distorsión del hueco octaédrico es muy anisótropa, es decir, aquí tenemos las tensiones que se generan en dos direcciones diferentes y comparadas con las que se producen en el hueco tetragonal, esto es mucho más anisótropo. Además digamos, que tiene valores muy elevados para, o sea, cuesta mucha energía, si lo queremos ver así, crear estas distorsiones. Por supuesto, si tenemos una matriz en la que la distorsión se produce en todo el material, finalmente esto puede ser rentable y lo que nosotros encontramos es que para la concentración alta esta es la situación de más baja energía. Sin embargo, si la concentración es baja, estas distorsiones se tienen que hacer a costa de perder energía en celdas que no tienen ninguna razón para deformarse y por lo tanto en esos casos lo que encontramos es que la posición favorable es la tetraédrica. Es decir, que de este estudio nosotros deducimos que en concentraciones altas en las que tenemos una relación entre el hidrógeno y el hierro que por lo menos es de 2:1, pues lo que se ocuparían serían los huecos octaédricos. Mientras que en relaciones en las que hubiera una cantidad de hierro superior, pues lo que se ocuparía preferentemente serían los huecos tetraédricos. Las barreras de difusión también son totalmente diferentes. En el caso de que se ocupe el hueco octaédrico en una situación de alta concentración, tenemos una barrera de difusión que básicamente va del hueco octaédrico al hueco tetraédrico por un camino como este, mientras que alrededor de la ocupación de los huecos tetraédricos, el hueco octaédrico no se convierte ni siquiera en el paso de difusión del hidrógeno, digamos que es un punto es un máximo local y por lo tanto el hidrógeno difundiendo en esta concentración iría de hueco tetraédrico a tetraédrico, evitando los huecos octaédricos. Se puede estudiar con este tipo de técnicas cuál es el efecto de poner una tensión externa a esas barreras de difusión. Y en particular lo que vemos es algo bastante razonable y es que si el material tiende a expandirse, pues tensiones que ayudan a la expansión del material reducen las barreras de difusión alrededor de un 10%, que cambian los coeficientes de difusión a temperatura ambiente por aproximadamente un 33%, mientras que tensiones que se oponen a la dilatación que busca el material, pues aumentan las barreras de difusión en una cantidad parecida. Finalmente, lo que se puede hacer con esto es, me temo que las fuentes están totalmente deformadas, pero se puede hacer dinámica molecular para ver en tiempo real cuál es la dinámica del átomo de hidrógeno absorbido dentro de la red BCC del hierro. Esto es un ejemplo en el que, bueno, aquí podemos ver cómo los átomos se van moviendo en función del tiempo a una temperatura determinada, una temperatura alta, para ver algo de actividad dentro de la matriz. Y claro, el tema es que si realmente estamos convencidos de que estos cálculos teóricos describen bien la dinámica del sistema, pues tenemos que concluir que nos están dando bien también la dinámica en el tiempo. Con ese tipo de, vamos a ver si la volvemos a ver, con ese tipo de visualización de lo que está haciendo el sistema, de cómo se está moviendo, aquí ha empezado el hidrógeno absorbido en un hueco tetragonal y se va, y va difundiendo y vemos perfectamente cómo difunde a través de ese plano hacia otro hueco tetragonal, eventualmente pasa por un hueco octaédrico, podemos seguir perfectamente su trayectoria y lo que podemos hacer es, por ejemplo, estudiar pues, cómo se está moviendo, cuál es la distancia de enlace entre el hidrógeno y uno de los hierros, y aquí vemos cómo aproximadamente al cabo de unos 600 femtosegundos ha pegado un salto a esa distancia, que significa que se ha ido lejos del hierro en el que estaba absorbido en primer lugar. Es decir, que de este tipo de gráfica nosotros deduciríamos que típicamente alrededor de 600 femtosegundos es lo que tarda
el hidrógeno en alejarse de su posición original. También podemos estudiar, por ejemplo, cómo varía la distancia de enlace entre dos hierros en la matriz que estén alejados del hidrógeno. En este caso, lo que esperamos es recuperar una frecuencia de vibración para estos dos hierros, que podemos calcular haciendo la transformada Fourier de esta curva, que sea típica del material. Analizando este tipo de trayectoria, pues sacamos una frecuencia típica para la oscilación hierro-hierro de aproximadamente 400 centímetros a la menos 1 y para la oscilación del hierro con el hidrógeno más cercano de aproximadamente unos 800 centímetros a la menos 1. La desviación cuadrática media de las posiciones de los átomos también están de acuerdo con lo que uno esperaría. Básicamente de estas trayectorias deduciríamos aproximadamente unos 8 picómetros para el hierro, y el hierro tiene una temperatura de Debye que nos permite a esa temperatura calcular una desviación cuadrática media o una oscilación alrededor del punto de equilibrio de aproximadamente unos 6 picómetros. Lo mismo pasa para el hidrógeno, que en este caso no podemos comparar con nada porque no tenemos una temperatura típica de Debye para un hidruro de hierro con el que podamos comparar. Las barreras de difusión que podemos sacar de estos saltos pues también son parecidas a las que hemos calculado previamente por otros métodos, con lo cual podríamos pensar que es un método valioso que nos da información a nivel microscópico de lo que está ocurriendo en un sistema como este. La parte del grafeno me la voy a saltar totalmente porque esto requeriría un poco más de tiempo, pero lo último que os querría mostrar es, porque también esto, digamos, nos sentimos orgullosos, el acuerdo que se puede conseguir entre una técnica como la difracción de electrones de baja energía que determina la estructura geométrica, como he explicado antes, y una minimización totalmente independiente basada en DFT para una superficie en un óxido metálico en el que además nosotros hemos predicho otro tipo de propiedades electrónicas que ahora no vienen al caso. Como veis, el acuerdo entre los números que podemos sacar del LID, que son números cuantitativos fiables, y los números que podemos sacar de nuestras simulaciones, pues son buenos, sorprendentemente buenos para las aproximaciones que se incluyen en los cálculos. Y con esto realmente pues querría concluir diciendo que a pesar de todos los problemas que pueden tener las técnicas de primeros principios, e incluso a pesar de que llamarlas realmente de primeros principios requiere una cualificación para entender por qué se está hablando de primeros principios, realmente hemos llegado a una situación en la que se puede trabajar con sistemas complejos en los que hay muchos átomos, por lo menos para los estándares a los que estábamos acostumbrados hace 10 o 12 años, y podemos obtener información precisa que idealmente se debe de comparar con resultados experimentales para validar los errores, digamos. En particular, de los dos ejemplos que os he enseñado, pues el más relevante quizás para esta audiencia, que es la difusión de hidrógeno en hierro y cuál puede ser su efecto en la rotura del material, pues simplemente señalar que la posición en la que se absorbe el hidrógeno depende de la concentración y por lo tanto es preciso también pensar cuál es la concentración local de hidrógeno dentro de la matriz, porque la concentración promediada quizás no es la que puede describir el proceso en el que estamos interesados. Y también señalar que la absorción de hidrógeno en hierro está realmente muy relacionada con todas las tensiones que se crean en el material, las tensiones internas por la presencia del intersticial y las tensiones externas a las que podamos aplicar el material que cambian las posiciones de absorción y las barreras de difusión. Y con esto realmente, bueno, pues agradeceros vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado. Gracias, Pedro. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Javier. Sí, yendo un paso más allá, todo lo que es la difusión del hierro, del hidrógeno en hierro, te queda, si quieres, en donde empieza a ser importante, y es cuál es el efecto de eso sobre la velocidad, sobre la tensión de Pierce-Navarro, ¿no? Entonces, ¿sería posible, utilizando estas mismas técnicas de dinámica molecular, el simular una dislocación y ver cuál es la interacción del intersticial de hidrógeno sobre
la tensión de Pierce-Navarro. Es decir, podríamos pasar no a lo que es un problema que es una estructura, entonces está enseñando cómo puedes calcular estructuras, sino a lo que es un problema dinámico, porque eso sí que sería algo realmente novedoso. Sí, yo creo que sí. De hecho, ese es el problema del que estuvimos hablando la última vez con Javier. Y yo creo que sí, que probablemente podemos entrar a estudiar una dislocación y el efecto de la absorción de hidrógeno cerca de una dislocación. Y es nuestro siguiente objetivo. ¿Sí? Es un tema muy interesante. Sí. ¿Alguna otra pregunta?